Buenas, sean todos bienvenidos a esta reunión. Les invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 6, del 1 al versículo 14. Este es un pasaje de Romanos muy importante para vivir la vida cristiana. Es, como podríamos decirles, la base es el cimiento por el cual nosotros vamos a construir bien nuestra vida cristiana en el recorrer de nuestro tiempo aquí en la tierra. Como sabemos, Romanos 1 al 4, terminando el 4, habla sobre la teoría de la justificación, cómo llegar a ser justo. Y ahora en el Romanos 5 hablan los resultados y se enfoca más en cómo vivir una vez ya siendo justos. Y bueno, Romanos 6 también se enfoca en eso. Y Pablo empieza a responder una pregunta que posiblemente algunos responderían, se preguntarían al Pablo estar hablando sobre la vida cristiana, de que uno está bajo la gracia ahora y ya no más bajo la ley. Y entonces algunos se preguntarían, entonces si estamos bajo la gracia y el pecado abundó más, la gracia abundó más cuando nosotros pecamos y Dios tuvo que perdonarnos, y entonces la gracia sí ahora está reinando, entonces hay que pecar para que la gracia abunde. Entonces Pablo responde, no nos va a responder acá, porque está mal eso. Quiere decir que no entendieron bien lo que es vivir la vida cristiana bajo la gracia, bajo la nueva esfera que es Cristo. Ahora estamos en Cristo. Y antes estábamos en el Adán, como estaba diciendo Romanos 5, y eso no entendían bien. Entonces Pablo quiere responderles bien. Y esto es, porque digo que esto es muy importante saber, es la base para construir bien una vida cristiana. ¿Por qué? Porque habla sobre nuestra identidad con Cristo. Y si nosotros no sabemos quiénes somos, no vamos a vivir como somos. Por ejemplo, hay una ilustración de uno que es uno de la calle, que no tiene casa, bueno, no tiene para qué comer y pide, y bueno, va a la cocina, no, sino va al tacho basurero y saca sus comidas ahí hechas ya, y come, bueno, las sobras de la comida que quedan, y vive así su vida, ¿no? Y sucede que alguien después, uno con traje y corbata, le dice a esta persona de la calle, le dice que vos sos heredero de una gran fortuna. ¿Y saben lo que le dice el de la calle? Qué broma más pesada que me hiciste, nada, esa no te creo. Y bueno, después vuelve el que de traje, le cuenta al otro y le dice, mira, no quiso. Pero volvé a decirle que sí, mostrarle todo, las evidencias, todo, más aún. Pero yo ya le mostré, le dice el otro. Bueno, espera un tiempito y después vas de vuelta. Y esperó un tiempito el del traje y fue de vuelta. ¿Y saben qué pasó? Ya no existía más, se murió de frío en una calle. Y bueno, y dijo el del traje, él teniendo una fortuna y pudiendo vivir de una manera mejor, vivió así. Bueno, él no sabía lo que era y por lo tanto no vivía de acuerdo a todo lo que era. Y por eso este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice algo que nosotros tenemos que saber y creer y apropiarnos para no detenernos en esta vida cristiana, sino seguir viviendo de acuerdo a lo que somos, para vivir una vida justa y alejados del pecado, porque ya la fundamentación acá de Pablo es porque ya estamos muertos al pecado. Y esto es lo que Pablo te quiere hacer saber. Tu identidad en Cristo, pero con respecto a que ya estás muerto al pecado. Vamos a leer entonces, antes de leer vamos a orar y luego vamos a ir leyendo el versículo 1 al 14. Pero vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, en tu presencia. Te pedimos que tú estés guiando, Señor, esta prédica y que pueda ser de gran bendición para los que estén escuchando, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde?
Y Pablo por supuestamente que dice que no, en ninguna manera debemos permanecer en el pecado, viviendo en el pecado para que la gracia abunde. Hay algo que se contradice allí, ¿no? No podemos permanecer en el pecado para que la gracia abunde. Si la gracia de Dios es algo bueno, Dios entonces aprueba la maldad para que nosotros, teniendo la gracia, vivamos en el pecado. No, se contradice allí. Entonces Pablo dice, en ninguna manera. Y bueno, esta pregunta le podían hacer muchos a Pablo, porque a Pablo le cachaban de no seguir la ley mosaica, ninguna ley, y por lo tanto tenía Pablo un mal historial por Jerusalén, por Roma, y bueno, esta carta es dirigida a las iglesias en Roma. Y entonces él también podría decir, no, mira, yo creo esto, para después pedir un sostén misionero. Según muchos dicen que él estaba pidiendo a Roma apoyo misionero, tanto en oraciones, también tal vez alguna ayuda económica, para después ir a España también. Entonces, aquí muy probablemente esta pregunta se podrían hacer algunos que le objetaban el pensamiento de Pablo, pero por algo también está escrito aquí, hermanos, esta pregunta de que tal vez creyentes también se pueden hacer, creyentes que no entienden tanto esta gracia. Y debemos reconocer que tampoco nosotros podemos entender todas las cosas espirituales ya, no, porque nosotros tenemos que ir creciendo también en la gracia, en el conocimiento de Jesucristo. Tanto es así que Efesios 1:17, Pablo ora para algunos creyentes que estaban teniendo los frutos cristianos, como amor, como la esperanza, como la fe. Y Pablo ora para que ellos tengan el conocimiento, que sea alumbrado los ojos espirituales de ellos, el corazón, del entendimiento, para que puedan ver, conocer más a Dios, y para que ellos puedan saber lo que ya son, lo que tienen, la esperanza que tienen allá en el cielo, para que sepan las riquezas que tienen allá en el cielo, y para que sepan para qué fueron llamados, a qué fueron llamados, y para que sepan el poder que tienen, ese mismo poder que hizo resucitar a Cristo de los muertos, y ese mismo poder que les hizo resucitar de una vida muertos en pecados a una vida en paz, en gozo, en el Espíritu Santo, a una vida santa. Y esto Pablo nos quiere hacer entender a nosotros, nuestra identidad, lo que somos, lo que Cristo obró en la cruz, para que nosotros seamos ya otra cosa, y no alguien que puede estar todavía sujeto bajo el poder del pecado. No, eso ya pasó. Por lo tanto, esta prédica va a ser también muy importante para todos nosotros, para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para que crezcamos en la gracia. Y bueno, en el versículo entonces, Pablo responde en el versículo 14, en ninguna manera debemos pecar para que la gracia abunde. No entienden tanto la gracia los que se preguntan esto, podría decir Pablo. Ninguna manera. Ahora les voy a explicar, podría decirles así, y le voy a explicar de acuerdo a esta idea principal. Y esta idea principal la voy a desarrollar hasta el versículo 14. Y la idea principal está en el versículo 2, parte B, que es como la columna donde va a desarrollar todo su pensamiento. Es esta la idea principal. Algunos lo llaman tesis, otros no importa. Yo quiero que entiendan que es la idea principal de Pablo. El versículo 2b, que dice la fundamentación de por qué no podemos tener esa idea de pecar para que la gracia abunde. Es porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es lo que Pablo nos quiere hacer entender. Esta pregunta revela algo absurdo. Por ejemplo, si hemos muerto a algo, no podemos vivir a ese algo, porque estamos muertos o estamos vivos. Es excluyente. No hay una mezcla ahí, no se puede mezclar el agua con el aceite. O estamos muertos o estamos vivos. Y aquí Pablo nos hace recordar ese absurdo. Y también podríamos decir esta forma de explicar también. Por ejemplo, si yo morí a esta vida, entonces no puedo estar respirando. Claro, porque si yo respiro quiere decir que estoy vivo. Estoy haciendo algo de los vivos, respirar. No, si yo morí no puedo estar haciendo algo de los vivos. Ya morí. Y eso es así también lo que va a decir. Pero vamos a entender más esta tesis, esta idea principal, de acuerdo a lo que él nos va a ir explicando
más tarde. Por ejemplo, pasamos ahora al versículo 3. El versículo 3. Y ahora el versículo 3 ya te hinca más a algo que vos ya tenés que saber, ya tenías que saber. Esto es la base, esto es el ABC que ya tenés que saber para vivir una vida cristiana. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que vos, de Romanos, allá que estás teniendo esta pregunta, o cualquiera de nosotros que puede tener esta pregunta, voy a pecar para que la gracia abunde? Cualquiera que tenga esa pregunta, ¿no sabés que vos ahora sos creyente? Si sos creyente, pero probablemente lo que se estaban preguntando estos sabían que eran creyentes, sabían que fueron bautizados en Cristo. ¿O no sabéis que si vos fuiste bautizados en Cristo Jesús, ya sabés bien eso, que vos sos cristiano, ahora estás en Cristo, pero no sabés que primero tuviste que ser bautizado en su muerte? Vos sabés bien la otra parte de arriba capaz, pero no sabés la parte que vos también fuiste bautizado en su muerte, es decir, fuiste muerto con él. Esto es el punto de Pablo, el énfasis es en la muerte. ¿Vos no sabés esto? ¿Sabés que sos cristiano, si vivís como cristiano, pero sabés bien que vos moriste con Cristo ahí? Esto es a lo que Pablo más enfoca aquí. Entonces, y encima dice, no sabéis. Esto tenés que saber. Esto es la ABC. Es como yo estaba trabajando acá en la construcción con mi hermano y con mi padre. Mi padre me dijo, vos tenés que gastarle tiempo en las medidas para hacer el terreno. Tenés que poner un hilo acá, un hilo allá, medir bien. Tanto es así que yo me equivoqué en la medida del hilo. Y después mi padre le dijo a mi hermano que compruebe. Y mi hermano vio que no estaba tan bien. Y después arreglamos y concordamos que sí, que yo me había equivocado y que mi hermano y mi padre tenían tenían la razón. Pero lo que voy acá es que se tomó tiempo para hacer bien la base. Mi padre dijo, tomen todo el tiempo para hacer las limitaciones, porque esa es la base principal para construir el terreno, si no vas a construir todo mal. Y esto es lo que Pablo te quiere entender acá, la base. Fuiste bautizado en su muerte. Así sí vas a entender cómo vivir la vida cristiana y no vas a tener esas preguntas ridículas en tu vida también como cristiano. Yo no puedo vencer el pecado, yo no puedo. Pero si vos ya morís al pecado. O, estos entienden la gracia y andan felices. Y otro, pero ellos no tienen miedo que si pecan van a estar mal. Ellos piensan entonces que si ellos están felices así y pecan, la gracia de Dios va a abundar en ellos. Y entonces ellos son unos tremendos liberales. No estoy excusando así al hermano en Cristo. Ellos sí son felices, es que saben que están muertos al pecado y viven su vida cristiana por esa base. Entonces todos nosotros tenemos que entender más esto, la base del cristiano. Y esto es lo que Pablo aquí se enfoca. Y ahora en el versículo 4 nos pasa a explicar más esto, de que nuestra vida, primero tuvimos que morir en Cristo para tener nuestra vida cristiana. Tuvimos que morir con Cristo. Por el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí ahora este versículo desarrolla más, que nosotros fuimos con Él sepultados, juntamente con Él cuando Él murió allí. Nosotros estábamos también en la tumba espiritualmente allí. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Pero para una vida nueva, para andar una vida nueva, para vivir otra vida nueva, para respirar otra vida nueva. Lo que Él hizo, nosotros hicimos también de una manera espiritual. Y este versículo explica que primero tuvimos que morir. Y luego vivimos cuando Cristo lo hizo por nosotros en la cruz. Lo repite, pero de una manera más para que entiendamos mejor. Y luego el versículo 5 también fundamenta el por qué ahora tenemos vida. ¿Y por qué tenemos vida? ¿A qué piensan que va a decir Pablo? Porque morimos con Él. Dice, porque si fuimos, versículo 5, porque si fuimos plantados, ¿viste la fundamentación? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, como Él murió, nosotros también
ahora nuestros pecados a todo, así también lo seremos nosotros. Como Él resucitó, así también nosotros lo seremos en la resurrección. Es algo afirmativo. Aquí fundamenta el por qué tenemos una vida nueva de una manera afirmativa. Si pasó esto. Si andamos en una vida nueva, es porque ciertamente morimos con Él en la cruz. Y si ciertamente morimos con Él en la cruz, ciertamente resucitaremos con Él. Y esto tenés que creer, hermano. Tenés que saber, o no sabéis la base. No podés vivir la vida cristiana no sabiendo esto. Hay que saber eso. Entonces, la palabra de Pablo aquí, por medio del Espíritu Santo, te está marcando esto con un resaltador, con un marcador brillante, diciéndote, considera que ya estás muerto en la cruz. Estás muerto a tu antiguo yo. Es como escuché, más bien como leí de uno que dijo que nosotros antes vivíamos en los días de la semana, por así decirlo, el lunes a sábado. Pero luego cuando resucitamos ya vivimos en el octavo día, porque resucitó. Es el octavo día, es el día de la resurrección. Ahora ya no estamos más en los días anteriores, ahora estamos en otro ámbito, estamos en el octavo día. Y gracias a Dios por eso. Y bueno, seguimos con el versículo 6. Ahora en el versículo siguiente, en el versículo 6, nos dice que debemos saber todo esto, pero ahora de una manera más específica. Ahora empieza a detallar más lo que pasó con nosotros mismos. Enfatiza más eso. Ahora, enfatiza, no sé si decirlo enfatiza más, pero habla más sobre eso, sobre lo que está hablando. Y dice, versículo 6, sabiendo esto, otra vez, sabiendo, tenemos que saber esto, que nuestro viejo hombre fue ya crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí Pablo había desafiado el conocimiento de ellos y acá de vuelta desafía el conocimiento de ellos. ¿O no sabéis los que piensan así? Ustedes no saben esto, el ABC. Tienen que fundamentar su vida. Tienen que poner el cimiento con estos conocimientos y tienen que saber siempre, para cualquier acción deben tener esta teoría. Y aquí otra vez recalca, deben saber esto. ¿Qué deben saber? Que nuestro viejo, ahora ya dice que no dice que nosotros fuimos, ahora dice que ese era otro. Ese viejo hombre, ya no es más este moderno. Es como vieron las estatuas que andan por ahí. Ahora están esas estatuas inertes, están ahí sin movimiento, sin nada, solo vemos ahí el recuerdo. Esa estatua ahí, el recuerdo del pasado, todo, están ahí. Así también es ahora nuestro viejo hombre, es una foto antigua, es una estatua antigua. Allá en Montevideo, en el parque, hay una estatua en el Parque Valle, hay una estatua de una carroza ahí con unos bueyes arando, medio cayéndose así, tremenda obra de arte. Pero bueno, Dios también a nuestra vida la congeló, en nuestra vida vieja, en la cruz. Ya es una estatua, ya no tiene más vida, no tiene poder sobre nosotros, está ahí. Entonces eso tenemos que saber, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Fue clavado en el madero, clavado allá en el madero, colgado en el madero con Cristo. Está allá nuestro viejo hombre. Nuestra estatua está ahí en la cruz de Cristo. El viejo es algo histórico, pasado. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Ahora bien, los restos de esta antigua vida, esta carne, quedaron. Pero esto Pablo acá enfatiza que nosotros ahora tenemos el poder del nuevo hombre. El viejo ya pasó, terminó, quedaron los vestigios de la